Entonces ahí comenzamos a grabar. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase como siempre haciendo un repaso de lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior lo que introdujimos como elemento nuevo es la noción de adjunto. Ustedes lo recordarán, cuya definición es una generalización al caso de la dimensión infinita del concepto de matriz traspuesta. Y ese concepto se generaliza a partir de la identidad principal que satisface la matriz traspuesta y que en el caso de la dimensión infinita se traduce por algo tan simple como lo siguiente. Entonces tenemos un operador T, como siempre definido de un dominio, que es un subespacio vectorial de un espacio de Banach E en el espacio de Banach F, y lo que uno quiere es definir T estrella, que es el operador adjunto. Entonces, ese es nuestro target, o sea, nuestro objetivo. Y, por supuesto, como siempre, ponemos una mínima hipótesis sobre este operador no acotado T, que es que le pedimos que sea dominio denso. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que esto es una mínima hipótesis? Porque en realidad es una hipótesis que se podría incluso obviar, sin pérdida de generalidad en realidad, porque si el dominio no fuese denso, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno podría cambiar el espacio E por la adherencia del dominio de T. ¿Ok? Llamar E' a ese espacio y definir el operador que está definido sobre dominio de T, subconjunto de E', ¿no es cierto?, en F, y en ese caso, por definición o por construcción, sería a dominio denso. Bueno, entonces, T, operador adjunto, ¿cómo lo definimos? Entonces, la idea es que se satisfaga la siguiente identidad. Lo que queremos es que esa identidad sea cierta para todo X en el dominio de T y, por supuesto, para todo Y en algo que todavía no definimos, pero que esta identidad nos va a permitir definir. Lo que nosotros queremos es definir entonces un operador T estrella definido sobre un cierto dominio, que lo llamamos dominio de T estrella, tal que se cumpla esta identidad. Ahora, esta identidad, ¿qué significa? Significa que T de X, que es un elemento de F, aplicado a Y, o Y aplicado a T de X, como ustedes prefieran, tiene que ser igual a X o a T estrella Y aplicado a X, y esto tiene que ser cierto para todo X en el dominio de T y para todo Y en el dominio de T estrella. Ahora, ¿cuáles son las dualidades que están involucradas aquí? Esta necesariamente es la dualidad F', porque T de X está en F, ¿no es cierto? Y por lo tanto el Y tendrá que estar en F', no hay otra alternativa. Y esta tiene que ser E', porque X está en E y por lo tanto T estrella Y va a tener que estar en E'. Entonces, la primera conclusión que sacamos de esta identidad que queremos que se satisfaga es que T estrella, entonces, asterisco implica varias cosas. Primero, que T estrella necesariamente va de dominio de T estrella, que todavía no sabemos exactamente quién es, pero lo que sí sabemos
es que el dominio de T estrella y de este Y tiene que estar en F'. Entonces esto tiene que ser un subconjunto de F' y tiene que ser a valores en E'. ¿De acuerdo? Porque T estrella y tiene que estar en F'. Primera conclusión. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo hay que definir entonces el operador T estrella? O primero, ¿cómo hay que definir su dominio? Entonces, la idea es que se satisfaga esta igualdad. Entonces, esta igualdad contiene la definición de T estrella implícitamente. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es que T estrella de Y da un Y que esté en el dominio de F. Ese T estrella Y aplicado a un X cualquiera, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a esto. Ahora, ¿sí? ¿Consulta? Bueno, entonces, ¿cómo hay que definir dominio de T estrella y cuánto vale T estrella en Y? Pero en la identidad está, porque T estrella Y tiene que ser un elemento de E'. ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa ser un elemento de E'? Significa que es una funcional lineal continua de E en R. ¿Ok? Bueno, pero como se tiene que satisfacer esta relación, está clarísimo cómo hay que definir el dominio de T estrella. El dominio de T estrella tienen que ser todos aquellos elementos Y en F' para los cuales esto que está aquí al lado izquierdo tiene que ser una funcional lineal continua de E en R. O sea, la aplicación que a X hace corresponder esto tiene que ser un elemento de el dual de E. O sea, tiene que estar en E'. Entonces, lo otro que implica esto es que nos dice inmediatamente quién tiene que ser el dominio de T estrella. Bueno, el dominio de T estrella son todos los Y en F' tales que la aplicación que a X hace corresponder lo que está al lado izquierdo, ¿no es cierto? O sea, Tx, Y, esta aplicación es un elemento de el dual de E. O sea, esa aplicación es lineal continua. ¿De acuerdo? Sobre E. O, mejor dicho, pero bueno, como esta aplicación en principio solo está definida sobre el dominio de T, en vez de decir esto exactamente, lo que vamos a decir es algo un poquito distinto, un poquito menos, pero que ya lo vamos a reemplazar por lo que acabamos de decir. Entonces, esta aplicación X en el dominio de T es lineal continua. Es decir, existe una constante C mayor o igual que 0 tal que el módulo de Tx, Y es menor o igual que C norma de X para todo X en el dominio de T. ¿No es cierto? Bueno, y si eso existe, esta constante C, tal que se vale esta desigualdad para todo X en el dominio de T, entonces esta aplicación de aquí se extiende por Hahn-Banach, o si ustedes quieren, por continuidad simplemente, a todo el espacio de E, donde el dominio de T es denso. ¿No es cierto? Se extiende. ¿Sí? Dígame. Entonces, en este caso, ser acotado es equivalente a ser continuo. Usted dice para esta aplicación de aquí. Sí. Claro, es equivalente, sí, completamente equivalente.
¿Cómo tendrían que ser los dominios? A ver, eso ya lo vamos a ver en un minuto, ¿ya? A ver, en dimensión finita las dos cosas son siempre equivalentes, ¿de acuerdo? Ahora, cuando el operador es continuo, inmediatamente ya vamos a ver el dominio necesariamente en todo el espacio. Entonces, la falta de equivalencia, ¿no es cierto?, no se produce nunca. O sea, un operador es continuo si solo si su dominio en todo el espacio. ¿Me explico? Sí. O sea, dicho de otra manera, si usted anda buscando operadores que no sean continuos, necesariamente tiene que buscarlo a dominio denso estrictamente contenido en él. ¿Está claro? Sí. O sea, no puede encontrar usted ningún operador continuo cuyo dominio no sea todo el espacio. Bueno, estamos siempre pensando en cosas definidas de manera densa, ¿de acuerdo? Sí, ya entendí. ¿Está claro? Por eso que yo aquí he puesto, este operador es un elemento de prima, ¿de acuerdo? A pesar de que originalmente solo está definido para que x era un dominio de t, pero la continuidad nos dice inmediatamente que se puede extender a todo el espacio con un operador que tiene exactamente la misma norma, etc. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta identidad que está aquí define el dominio de T estrella. ¿De acuerdo? Pero no solo define el dominio, sino que además define quién es T estrella Y. Claro, porque está diciendo que T estrella Y aplicado a X no es otra cosa que esto. O sea, esta funcional de aquí. Por lo tanto, T estrella Y es esta funcional. ¿De acuerdo? Entonces, lo otro que implica es que T estrella Y es simplemente la funcional que a X en dominio de T hace corresponder T de X, Y, ¿no es cierto? Y esto extendido, la tilde arriba significa que como esto es lineal continuo cuando Y está en el dominio de T estrella, entonces se extiende de manera única en un funcional definido sobre todo el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, T estrella de Y es un elemento de E'. Bueno, las dos propiedades más importantes del operador adjunto las vimos también en la clase pasada. Quizás no vamos a volver sobre las demostraciones porque son bastante simples. Las pueden revisar ya sea en el video que les subí o bien en el apunte o sea, en el libro de Heimberg. Ahora, esas dos propiedades, ¿cuáles eran? Primero, que el operador de adjunto es cerrado siempre. Entonces, proposición, ¿no es cierto? T estrella es cerrado. Y esa demostración era bastante simple. ¿Qué significa que un operador sea cerrado? Significa que su grafo es cerrado. ¿De acuerdo? Y lo otro interesante, entonces, proposición primero, y lo segundo que probamos es que si uno mira el grafo de T y le calcula su ortogonal, esto resulta ser igual a el grafo de T estrella, salvo una pequeña transformación
lineal continua y muy simple, es prácticamente la identidad que va de f' cruz e' en e' cruz f' y que toma un par y, f y le hace corresponder menos f y. ¿De acuerdo? O sea, transpone la traspuesta con signo menos. ¿De acuerdo? Y se tiene incidente ancho los grafos. Consultas. Ahora, lo más interesante desde el punto de vista práctico, diría yo, del operador adjunto, es que toda la información sobre el operador adjunto está siempre contenida en qué cosa. Toda la información del operador adjunto está contenida en la identidad asterisco. O sea, cuando uno debe calcular desde el punto de vista práctico el adjunto de un operador, necesariamente tiene que partir escribiendo esa igualdad. ¿De acuerdo? La igualdad asterisco. Porque esa es la que contiene toda la información sobre el operador adjunto. No hay ningún misterio más escondido detrás del operador adjunto. ¿Ya? De hecho, para demostrar que este asterisco es cerrado, se hace usando sucesiones de la forma yn, t estrella yn, y usando la identidad asterisco. Bueno, y para demostrar esta identidad de los grafos, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, usar la identidad nuevamente. Bueno, entonces ahora pasemos a estudiar algunas relaciones. Profe, usted dijo que la identidad asterisco contiene toda la información sobre El adjunto. el operador, el adjunto, ya. Claro. Gracias. Toda la información sobre el operador adjunto está en la identidad asterisco. O sea, ahí está quién tiene que ser el dominio de T estrella y quién tiene que ser T estrella y, dado un y en ese dominio. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos ahora a estudiar las famosas propiedades que se ven en los cursos de álgebra lineal respecto a una matriz y su adjunto. ¿Recuerdan ustedes famosas propiedades como que dicen que el kernel de la matriz es igual a qué cosa? ¿Se acuerdan de eso? Que es igual a la imagen del kernel de la matriz ortogonal, o sea, la matriz adjunta, ¿ya? ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan de eso o no? No. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es recordarlo aquí. Entonces, proposición. Entonces, como siempre, T del dominio de T, subconjunto de NF, entonces un operador cerrado, todo esto vale para operadores cerrados, y a dominio denso. Barra igual a dominio denso. Entonces, se cumple todo lo siguiente. Primero, el kernel del operador T es la imagen de T estrella ortogonal. ¿Se acuerdan de eso o no? Lo segundo. ¿Ah?
¿Se acordaban de eso o no? Sí. El qué de la respuesta es qué cosa? La imagen de t ortogonal. ¿Ya? Tercero, cuando uno toma ortogonal en esta, o sea, qué de t ortogonal, no se cumple necesariamente que es igual al ortogonal del doble ortogonal de eso, sino que simplemente lo contiene. Aquí empieza la diferencia entre la dimensión finita y la dimensión infinita. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Pregunta? Bueno, cuarto. Si tomamos ortogonal en esta, en 3, en 2, entonces el ortogonal de eso, ese sí es igual a tomar doble ortogonal acá y obtener la adherencia. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan ustedes esa famosa propiedad de que si alguien es un subespacio vectorial del primario, su doble ortogonal, ¿no es cierto?, coincide exactamente con la adherencia del conjunto? Pero si alguien es un subespacio vectorial del dual, entonces el doble ortogonal, lo único que sabemos es qué cosa contiene a la adherencia del subespacio original. Y la igualdad no siempre se tiene, y hay varios contraejemplos, todos ligados al hecho de que a veces, ¿qué cosa ocurre? Que el bidual, o sea, el segundo espacio dual, el segunda, puede contener de manera estricta al conjunto primario. Los ejemplos clásicos están ligados a los espacios L1 y L infinito. ¿Cuál es el dual de L1? L infinito, ¿no es cierto? Pero el dual de L infinito normalmente es más difícil de caracterizar. ¿Ya? Por ejemplo, el L infinito grande son, habíamos dicho, medidas. ¿De acuerdo? Ahora, L infinito pequeño, dual, eso lo pueden está calculado en los ejercicios, en la lista de ejercicios 2. Se retoman también algunas cosas de la lista de ejercicios 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estas son las célebres relaciones de ortogonalidad entre el ker y la imagen, o la proposición que liga el ker y la imagen de la matriz A y su traspuesta. ¿De acuerdo? Que en este caso habla de ker de un operador y de su imagen y de su ker de el operador adjunto. ¿Ya? Bueno, entonces, bien, entonces creo que es importante que hagamos una demostración de esto. Creo que tenemos todos los elementos para hacerla. Y para hacer la demostración, yo les voy a pedir tener a mano la guía número 2 que les entregué hace una semana atrás más o menos, en donde estaban resueltos algunos ejercicios sobre cuánto vale la intersección de subespacios cerrados, cuánto vale la suma de subespacios vectoriales cerrados en términos de subortogonales. ¿Lo recuerdan? Entonces, hagamos la demostración. Entonces, para hacer la demostración, la idea es jugar con estas relaciones. Entonces, definamos, vamos a comenzar definiendo G. Vamos a trabajar en el espacio E cruz F. Vamos a definir G como el grafo de T. ¿De acuerdo? Y vamos a definir L como E cruz 0.
Entonces, G y L son subespacios vectoriales de E cruz F, que está dotado de la norma producto. Entonces, subespacios vectoriales de E cruz F, y ambos son cerrados. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué razón? G es cerrado porque T es cerrado. El operador T es cerrado, es la única hipótesis que estamos poniendo prácticamente sobre T. Y por lo tanto, el grafo de T es un cerrado en E cruz F. ¿Ok? Después tenemos L, que es E cruz 0. Bueno, el producto de todo el espacio cruz un singulete. Ambos son cerrados, este otro es compacto. El producto cruz es cerrado. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a definir G y L de esa manera. Ahora, vamos a enunciar el siguiente lema. Y este lema es válido no solo para operadores cerrados, sino para un operador cualquiera. Entonces, T del dominio de T, subconjunto de NF, operador no acotado, cualquiera. Y, como siempre, sean G el grafo de T, que no necesariamente es cerrado, y L E cruz 0. Entonces, son válidas las siguientes identidades algebraicas. Aquí no importa para nada la parte de las topologías. De hecho, E y F ni siquiera necesitan ser espacios de Banach. Podrían ser espacios vectoriales cualquiera. Y estas relaciones se cumplen. La primera relación dice que el ker de T cruz 0 es exactamente G inter L. ¿Ya? De hecho, esta relación ya la dejamos de ejercicio, ¿de acuerdo? Y permitía demostrar qué cosa. Que si el operador T es cerrado, ¿se acuerdan? Entonces, el ker de T, ¿cómo es? Es cerrado. ¿Por qué razón? Porque si T es cerrado, ¿qué podemos decir de este G? Este G necesariamente es cerrado. Ahora L siempre es cerrado, porque es E cruz 0. Entonces, G inter L sería cerrado, y por lo tanto, ker de T cruz 0 es cerrado, y por lo tanto, ker de T es cerrado. ¿Está claro? Bueno, entonces, esta relación sí se demuestra única y exclusivamente haciendo uso de la definición del ker y la definición de G y la definición de L. Nada más. Entonces toman un elemento acá y prueban que está aquí. Está en G y está en L. Toman un elemento que está en G y está en L. Son pares ordenados, obviamente. Toman algo que está en G y que está en L, entonces demuestran que necesariamente está en ker de T cruz 0. Ahora, otra relación algebraica bien interesante es que la imagen de T cruz F es G más L. Ya, tercera relación. 0 cruz el ker de T estrella es G ortogonal inter L ortogonal. ¿Ya? 4.
cruz la imagen de T estrella es, a ver, ¿es F'? No, es F'. Sí. F' cruz la imagen de T estrella es G ortogonal más L ortogonal. A ver. Ustedes tienen por ahí la lista de ejercicios número 3. Bueno, en esa lista, si ustedes van al ejercicio número 4, yo lo tengo por aquí. Lista de ejercicios número 3, que la subimos la semana pasada. Entonces, si ustedes van al ejercicio número 4, hay algo que escribí mal aquí, esto es al revés. Esto es la imagen de T estrella, cruz F'. Esto es imagen de T estrella, cruz F'. Entonces, bueno, este es un lema que no tiene mucho que ver con las propiedades topológicas de E o F. Ahí está enunciado para espacios de barras, pero en realidad esto es válido cualquiera sea de los espacios vectoriales porque son relaciones independientes de la topología que haya en E y de la topología o la norma que haya en los espacios E y F, sino que son relaciones únicas y exclusivamente algebraicas, donde lo único que se usa es la definición del kernel, la definición de la imagen, la definición del grafo y la definición de L. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que no vale mucho la pena que entremos aquí en la demostración. Ustedes la pueden hacer fácilmente usando única y exclusivamente argumentos o relaciones conjuntistas y la definición de el que, la imagen, el grafo. ¿Ya? Son todas, entre comillas, muy simples. De modo que no invirtamos tiempo de la clase para hacer la demostración del lema, sino que simplemente aceptémoslos por el momento como relaciones algebraicas válidas y que podemos utilizar. ¿Ya? Bueno, necesitaría otra pizarra para no tener que borrar la proposición, porque ahora vamos a pasar a hacer la demostración, pero con información suplementaria sobre G y sobre L. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la información suplementaria? La información suplementaria es que ahora son cerrados. ¿Ok? Ahora, si G y L son cerrados, podemos usar la guía número 2. Ahí había unos ejercicios que permitían calcular G inter L, G más L, bueno, y relaciones entre estos conjuntos que están aquí al lado derecho, y que como está relacionado algebraicamente de esta forma con lo de acá, bueno, combinando este lema con la guía número 2, vamos a lograr demostrar estas relaciones de Kerr-Im, o entre núcleo-imagen, de una matriz con su adjunta, o con su transpuesta. Bueno, en el caso que uno trabaje en los números complejos, la transpuesta se reemplaza por ¿qué matriz? ¿Quién juega el rol de la matriz transpuesta en el caso que estemos en números en variable compleja? ¿Recuerden ustedes? En la matriz, ¿cómo se llama esa? ¿Perdón? Hermítica. Hermítica, claro, la matriz hermítica. ¿Ya? O sea que lo que uno hace con la matriz original, la transpone y toma ¿qué cosa? Conjugado. Muy bien, perfecto. Bueno, como se dan cuenta, en todas estas operaciones de tomar transpuesta, conjugado, etc., hay un espíritu
un espíritu global dentro de la matemática, que ¿cómo se llama? El espíritu de la dualidad, ¿de acuerdo? Que es una forma de pensar o de ver el mundo que a uno rodea, que es propia de los matemáticos, ¿no es cierto? Lo hemos discutido en algunas de las sesiones anteriores, de que los matemáticos introdujeron esta óptica de ver la realidad, que tiene ventaja, ¿de acuerdo? Permite ver cosas que de otra manera, simplemente con el enfoque primal, uno no es capaz de ver, ¿de acuerdo? Que he tenido numerosas aplicaciones prácticas, ¿no es cierto?, en otra ciencia, que ha permitido justamente ha sido una contribución novedosa, nueva, algo distinto, o sea, que ha permitido ver cosas que simplemente con el enfoque dual, o sea, primal, no es posible de verse. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora demostración de la proposición. Que es estas relaciones núcleo-imagen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bueno, primero vamos a mostrar I. ¿Qué es lo que decía I? ¿Se acuerdan? Como lo borré, lo voy a poner. Vamos por demostrar que el Ker de T, que es la imagen del adjunto ortogonal. ¿Vamos? ¿Me siguen bien? Entonces, sí, dígame, Juan Carlos. No, era para confirmar que lo estaba siguiendo yo al menos. Ah, perfecto, muchas gracias. Para mí es muy importante esas introducciones que hacen diciendo, ya sea poniendo una pregunta o diciendo, mire, estoy aquí, ¿de acuerdo? O sea que si tienen los micrófonos prendidos, excelente, porque yo puedo captar todas las reacciones que tienen y esas reacciones me orientan muy bien, ¿ya? Son puntos de referencia que a uno le permiten ubicarse mejor en la clase. ¿Está claro? Así que no duden en interrumpirme cada vez que sea necesario. ¿Ya? Bueno, vamos a mostrar entonces 4i. Vamos a mostrar 4i. Vamos a mostrar i, o sea, vamos a mostrar eso. Y para eso vamos a usar 4i del lema. Entonces, gracias a 4i en el lema y tomando ortogonal, entonces vamos a tomar ortogonal ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que la imagen de T estrella cruz F' ortogonal es igual a G ortogonal más L ortogonal. Y todo eso ortogonal. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora voy a ir a la guía número 2. ¿Ok? El ejercicio que resolvimos en clase, el 1, y que está resuelto en la guía. ¿Ya? Y vamos a usar que ahora, en la demostración de la proposición, G y L, ¿qué propiedades suplementarias tienen respecto al lema? Díganme ustedes. Son cerrados, muy bien, Juan Carlos. Son cerrados. Y por lo tanto, ¿cuánto vale el ortogonal de la suma de ortogonales? G integral. Muy bien, Valentín, se pasó
G inter L. ¿Ya? Bueno, pero... Y entonces, ¿cuánto vale el ortogonal de esto? Bueno, el ortogonal de eso es la imagen de T estrella, ortogonal, cruz. El ortogonal de F' es el 0. Entonces, eso resulta ser igual a G inter L. Pero yo les pregunto, ¿quién es G inter L? Revisen el lema. ¿Quién es G inter L? Vamos. Luego, esto que está aquí tiene que ser igual a QD. ¿Está claro? Bien. Demostremos ahora 2i. Como hicimos como raro, vamos a recordar qué es lo que tenemos que demostrar. Debemos probar que el kernel de T estrella es la imagen de T ortogonal. ¿Ya? Entonces, la idea ¿cuál es? De nuevo usar el lema. Entonces, ahora vamos a usar la parte 2i del lema, que es esa. 2i en el lema y tomando ortogonal. Entonces voy a borrar acá arriba ahora para no borrar el lema. ¿Les parece? Entonces, gracias a 2i en el lema y tomando ortogonal, ¿qué cosa obtenemos? Entonces tomamos ortogonal a esa relación. Nos queda que la imagen de T cruz F y todo eso ortogonal es igual a ¿qué cosa? A G más L ortogonal. Y ahora hay que ir a la guía 2. ¿Se acuerdan? Vayan a la guía 2 y ustedes díganme quién es G más L ortogonal. G más L ortogonal es G ortogonal inter L ortogonal. Bueno, todo eso es cierto gracias a que G y L como son. ¿Qué hipótesis cumplen? Son cerrados. Entonces aquí voy a poner ver guía número 2. ¿De acuerdo? Profe, Sí, dígame. si no, ¿cuál sería la contención que se tendría? ¿Perdón? Si no fuera por la cerradura, ¿cuál sería la contención que se tendría? Si no fuera cerrado no es tan evidente. No sé qué pasa. No. Ah, ya. Si no son cerrados, no sé qué pasa. Ya. Esos resultados de la guía 2 solo valen para G y L cerrados. Si no, la situación puede ocurrir cualquier cosa. Ya. Hay contraejemplo en todos los sentidos. ¿Ya? Bueno, y ahora, ¿qué deducimos? De esta identidad, ¿qué se deduce? Bueno, este ortogonal se calcula trivialmente, porque el ortogonal de un producto cruz es simplemente el producto cruz de los ortogonales. O sea, eso es igual entonces a G ortogonal inter L ortogonal. Pero ahora volvamos al lema, ¿no es cierto?
Y el lema que me dice respecto a G ortogonal inter L ortogonal. Nos dice en 3i, dice que eso es ¿qué cosa? Entonces esto gracias lema a que eso es 0, cruz, ¿qué cosa? Bueno, aquí, vale, 0 cruz, que es de T estrella, ¿no? Bueno, ustedes se preguntarán por qué razón los productos cruzos nos quedaron dado vuelta, ¿ah? Y la razón es más o menos simple. Porque cuando uno toma ortogonal de un producto cruz, en realidad obtiene el producto cruz de los ortogonales, pero invertido. ¿Ah? Bueno, eso depende también de cómo uno defina el producto de dualidad en el producto cruz. ¿Ya? Entonces, quizás aquí podría colocar, mejor dicho, 0 cruz, eso, ¿ya? Sí, dígame. En el lema la propiedad no está mal escrita. ¿No debería ser por imagen de T es igual a G más 0? ¿En el lema? La 2. Y es verdad que la imagen debería... La 2i, la 2i, ¿esta dices tú? Sí, eso. ¿No debería ser como E por imagen de T? Para que calce todo. Sí. Ah. Puede ser, sí. ¿Cómo está escrita en la lista de ejercicio? ¿Tiene la lista de ejercicio por ahí o no? Ejercicio 4. La imagen de T tiene que estar en F, entonces sí. Sí, claro, tienes razón. E cruz imagen de T es G más L. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Ah? Entonces, tengo todo malo esto. ¿Ah? Me disculpan. Entonces aquí es, ahora sí. Entonces, disculpen, ¿ah? E cruz imagen de T ortogonal es G más L. Ya, ahí estamos bien. Y aquí, entonces quedaría 0 cruz imagen. Ah, perfecto. Claro, tienes toda razón. Sí, todas mis disculpas. Ahora sí, perfecto. ¿Ah? Bueno, y de aquí ya no nos queda mucho por discutir y queda que eso, entonces tiene que ser igual a eso. ¿Ya? Bien. Probemos ahora, bueno, lo que ya es más o menos fácil es probar 3i y probar 4i. Porque, ¿qué dice 3i? Dice que si uno toma ortogonal de esto, esto contiene a la imagen de T estrella barra. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Por demostrar eso. Bueno, esto es muy fácil. Es tomar simplemente ortogonal, ¿dónde? En I. ¿De acuerdo? Si tomamos ortogonal en I, que es lo que ya tenemos demostrado, nos queda que el ker de T ortogonal es igual a la imagen de T estrella ortogonal, ¿no es cierto? Ortogonal, 2 veces. Y nosotros sabemos que la imagen de T estrella es un subconjunto de ¿quién? Del dual. Es un subespacio vectorial del dual, de E'. O sea, esto, subespacio de E'. ¿Ya? Ahora, cuando uno a un subespacio del dual le toma 2 veces ortogonal, no obtiene siempre, ¿qué cosa? La adherencia del subespacio original, sino que lo único que sabe es que esto contiene a quién? Al espacio original, al subespacio vectorial original.
que es justamente lo que queríamos demostrar. Bueno, y la demostración de 4i, basta tomar ahora ortogonal a 2i. ¿Ya? Bueno, dudas, consultas. Bueno, yo quiero hacer una nota que está relacionada con el ejercicio número 2, me parece, la lista 3. Aquí lo tengo. El ejercicio 2, sí. A ver, lo único distintivo del caso de la dimensión infinita respecto del caso de la dimensión finita en esta composición, o sea, en estas relaciones entre el núcleo y la imagen de un operador y su adjunto, es la parte 3i, o sea, este resultado de aquí, de que el ortogonal del núcleo puede contener estrictamente a la adherencia de la imagen del adjunto. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia con respecto a lo que ocurre en dimensión finita. Ahora, hay ejemplos explícitos en donde esa inclusión es estricta. Entonces, notad, hay ejemplos explícitos en que la inclusión en 3i es estricta. Y el ejemplo es, entonces yo les pido resolver el ejercicio número 2, lista 3. Ahora, ese ejemplo es en el caso en que además, es bien interesante este ejemplo. ¿Por qué razón? Porque, como nos decía Valentina al comienzo, este ejemplo es incluso en el caso que el operador sea continuo. O sea, este defecto de igualdad aquí es propio de la dimensión infinita y no propio de la continuidad o no acotamiento del operador. ¿Me explico? O sea, el contraejemplo que vamos a ver aquí, en donde se produce esta inclusión estricta, es para un operador continuo, pero por supuesto en dimensión infinita. Bueno, aquí el espacio E va a ser L1, ¿recuerdan eso? Sucesiones tal que la suma de los módulos componentes es finita, espacio de Banach, lo cual implica que su dual, ya todos lo conocemos, son las sucesiones acotadas, ¿de acuerdo? También un espacio de Banach. Y el operador T, que está definido de L1 en L infinito, y lo que hace es tomar una sucesión U de componentes U sub n, con n mayor o igual que 1, y le hace corresponder la sucesión T de U, que va a ser U sub n partido por n. ¿Ya? Bueno, primero convénzanse ustedes de que este operador T
efectivamente envía cosas del E1 en el infinito. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que es un operador lineal continuo. ¿De acuerdo? Entonces, probar que T es un operador lineal continuo L1 en el infinito. Entonces, y el ejercicio pide calcular qué es de T, su ortogonal, que es un subconjunto del infinito, calcular el adjunto. Para calcular el adjunto, ¿qué hay que utilizar? Recordemos el comienzo de la clase. Toda la información sobre el adjunto está íntegramente contenida ¿dónde? Igualdad. En la igualdad t de x, y igual x, t estrella de y. Y ahí uno tiene que encontrar a partir de eso el dominio y, por supuesto, el valor de t estrella de y. ¿Ya? Y calculen ustedes qué es de t estrella y calculen qué es de t estrella ortogonal. Bueno, y calculen la imagen de t, bueno, imagen de t estrella, etc. Todas esas cosas las calculan y revisen de que efectivamente chequeen que el que es de t ortogonal es estrictamente mayor, más grande que la adherencia de la imagen de t. ¿De acuerdo? Consultas, porque ahora quiero ir terminando la clase, porque no quiero hacer clases demasiado largas. Entonces, para terminar la clase vamos a enunciar 3 teoremas que espero demostrarlos mañana y que nos van a terminar de permitir entender bien los operadores no acotados en dimensión infinita. En particular, sus diferencias respecto a lo que ocurre en dimensión finita y prepararnos, dejar todo listo para ya comenzar después, no a continuación, pero dejar listo el poder ver después aplicaciones del análisis funcional o la teoría de operadores en dimensión infinita. Porque, bueno, la gran aplicación la conversamos en algún momento. ¿Cuál es? Resolver ecuaciones de todo tipo dentro de la matemática. ¿De acuerdo? Ecuaciones lineales, por supuesto. Estamos pensando primero en el caso de ecuaciones lineales. ¿Ya? Ahora, en el caso de la dimensión finita, resolver sistemas de ecuaciones. En el caso de dimensión infinita, la situación es algo más compleja, porque como los operadores son no acotados, pueden incluir, por ejemplo, evaluar funciones en puntos. El operador puede derivar una función. ¿Está claro? Bueno, quizás todavía no está muy claro, pero ya vamos a ver. Y como puede derivar, uno puede resolver ecuaciones diferenciales. ¿Están de acuerdo? Y puede derivar varias veces, no necesita no solo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que esta teoría permite resolver ecuaciones de ideas parciales, bueno, lineales por supuesto en un principio, digamos, pero después el análisis funcional no lineal que generaliza todo esto al caso no lineal. Bien, entonces para ir terminando vamos a mostrar 3 teoremas. Teorema 1. Entonces este teorema es caracterización
a imagen cerrada. El teorema 2 va a hacer caracterización de operadores sobreyectivos. Y el teorema 3 va a hacer caracterización de operadores acotados o continuos, en realidad. Entonces, para quienes se interesen en las aplicaciones, yo quiero que tengamos en mente, cuando vayamos escribiendo estos teoremas, siempre, entonces, lo que nosotros estamos soñando, y por eso lo voy a poner aquí como en un pensamiento, ¿se fijan? ¿Lo ven o no? Sí. Ya. Me lo imagino. ¿Se lo imaginan? Ya. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que tienen que tener siempre en la mente para poder darle sentido a todo lo que vamos a escribir es que ustedes están pensando en resolver algo así como esta ecuación. ¿De acuerdo? No piensen... No ven, tapa su pensamiento. Ah, Cuando se pone ahí, tapa su pensamiento. claro, exactamente. ¿Ya? Eso significa que en todo momento van a estar pensando en TU igual F, donde T es un operador no acotado, por supuesto, que vive en algún espacio. Tampoco ni siquiera se pongan a pensar bien en cuáles son los espacios. ¿Está claro? Ni que si esto es una ecuación algebraica, o si esto es una ecuación diferencial, o es una ecuación integral, o es una ecuación de convolución. No sé, ustedes pueden pensar simplemente en TU igual F. Este es el fin último de la matemática aplicada. ¿Ya? Ni piense si está en dimensión finita o en dimensión infinita, nada, sino que simplemente en esa ecuación. Ese es el pensamiento, la concentración que es lo que les dirige el pensamiento de ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué son importantes los operadores a imagen cerrada? O primero, ¿por qué si la imagen del operador T no es cerrada, estaremos en dificultades? O sea, el problema es altamente complicado. Porque la imagen del operador se refiere a qué cosa. A los lados derechos F, ¿están de acuerdo? Sí. Para los cuales esta ecuación, ¿qué cosa tiene alguna chance de poseer? Una solución. Una solución. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si este F no vive en un conjunto cerrado, ¿cuál es el grave problema que se puede presentar? Y que es algo que complica mucho la ecuación que estamos tratando de resolver. Que se puede escapar con sucesiones. Que uno puede pensar en sucesiones o aproximaciones de F, ¿de acuerdo? Que están muy cercanas de F, ¿ya? Para las cuales, ¿qué cosa puede estar ocurriendo? Para las cuales, para valores muy cercanos de F, el problema se puede resolver, porque estamos dentro de la imagen de T. ¿Está claro? Pero en F, como este conjunto no es cerrado, ¿no es cierto?, ¿qué cosa podría estar pasando? No tiene solución. No tiene solución, exactamente, porque no está en la imagen de F.
o sea, la imagen de T. De ahí la tremenda importancia de que la imagen de T sea cerrada. ¿Ya? Sí, sí, se entiende. Sí. ¿Está claro? O sea, no es que si la imagen de F es cerrada, este problema lo vamos a resolver, entre comillas, fácilmente. ¿Están de acuerdo? Y que la solución la vayamos a encontrar sin ninguna dificultad. ¿Me explico? Sino que, si no es cerrada la imagen de T, esta ecuación es dura. Eso es lo que está diciendo. Puede ser enormemente inestable. ¿De acuerdo? O sea, dicho de otra manera, no es complicado estar en un F que alrededor de ese F la ecuación tiene solución, pero para el F no hay quien la resuelva. ¿Está claro? Bien. Entonces, este teorema que dice, eso de ahí nunca se le... O sea, lo vamos a dejar ahí escritito, ¿eh? Porque tienen que dormir pensando en esa cuestión, ¿eh? Entonces, sea T, como siempre, de dominio de T, subconjunto de E en F, E y F baraja. Tal que, como siempre, dominio de T denso, T cerrado. O sea, esas son las dos hipótesis como básicas. Entonces, son equivalentes primero, la imagen de T es cerrada. Dos y la imagen de T estrella es cerrada. Bueno, son en espacios distintos. Este en, ¿qué espacio sería? F. Esto sería en el dual, E'. Tercero, fíjense, esto es bien interesante. Hay igualdad entre sí de la proposición, es decir, pero igualdad sin la barra acá, digamos. ¿Ah? ¿Ok? Y cuarto, bien. Bueno, aquí hay entonces cuatro afirmaciones que permiten saber si es que, o probar que el operador es a imagen cerrada. La primera es probar, ya sea usando directamente alguna técnica que permita demostrar que un subespacio vectorial es cerrado, o sea, demostrar directamente que la imagen de T es cerrada, ya sea por sucesiones o calculando la adherencia de este conjunto. ¿Ya? Esa sería la primera técnica. La segunda técnica sería mirar más bien la imagen de T estrella, ¿de acuerdo? Para lo cual se puede usar cualquiera de las técnicas anteriores, o sea, hacerlo por sucesiones o calculando la adherencia de la imagen de T estrella. Ahora, la tercera entrega otra alternativa que consiste en calcular el ortogonal del Kerr, ¿de acuerdo? O sea, es una herramienta a veces importante, interesante. Y la última es mirar el ortogonal del núcleo de T estrella, ¿de acuerdo? Entonces, ya todos están sintiendo la importancia o la potencia de esta herramienta teorema 1, ¿de acuerdo? Para ver si es que un operador es o no a imagen cerrada.
Teorema 2. Caracterización de operadores sobreyectivos. Entonces, bajo las mismas hipótesis, el teorema 1, Profe, sí, dígame, Juan Carlos. alguna pregunta igual un poco nada que ver, pero ¿hay algún motivo en particular? Porque siempre son como 4 propiedades y no 2 o más. Bueno, el contraejemplo es ahora el teorema 2. Oh my god. Son equivalentes las siguientes 3 propiedades. Afirmaciones. Primero, T es sobreyectivo. Dos y existe una constante C mayor o igual que 0, tal que se cumple lo siguiente. La norma de Y en F' es menor o igual que C veces la norma de T estrella de Y en E' para todo Y en el dominio de T estrella. Miren la desigualdad interesante, ¿eh? ¿Ya? Y tercero, T estrella es inyectivo, o sea, su Ker, ¿cuánto vale? Y la imagen de T estrella es cerrada. Y aquí, Juan Carlos, no hay, ¿qué cosa? 4i. ¿Ya? ¿Ah? Es un contraejemplo total. Sí, y en el momento preciso, además. Cuando estábamos sacando otros teoremas o corolarios, nos dimos cuenta que en realidad no eran teoremas o corolarios válidos, ¿no es cierto? Habíamos postulado de que todos los teoremas de operadores no acotados son equivalencia entre 4 afirmaciones. Bueno, esto no es cierto. ¿Ah? Bien. A ver, quiero dedicarle algunos minutos a las aplicaciones y a la práctica. ¿De acuerdo? Que es algo importante dentro de la matemática porque le da mucho sentido a todo lo que uno hace. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿puede leer la última equivalencia que no alcanzaba a entender bien? A ver, la última equivalencia dice que el adjunto de T es inyectivo, o sea, su kernel es el 0, y la imagen es cerrada. Ah, ya. Unida aquí, ¿eh? Porque a ver, uno podría pensar que hay un O a veces. ¿Ah? Esto o lo otro. No, ambas cosas tienen que cumplirse. Y todo eso es equivalente a decir que es sobreyectivo y a decir que, bueno, esta cosa que al comienzo parece un poco extraña, pero que es de una enorme utilidad.
¿De acuerdo? Y uno se acostumbra a ella, y sobre ella es que quisiera que hiciéramos una pequeña disquisición y conversáramos un poco cómo se usa esa cuestión. ¿Ah? Entonces vamos a hacer una nota sobre cómo se usa la equivalencia y equivalente con 2i en la práctica, o sea, en el día a día del matemático aplicado. ¿De acuerdo? A ver, quizá antes que eso, quiero decir por qué es importante ahora la caracterización de los operadores sobreyectivos. Bueno, vimos antes por qué era importante los de imagen cerrada, por un problema de estabilidad en el lado derecho, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es interesante tener buenas caracterizaciones o caracterizaciones, digamos, de los operadores sobreyectivos? ¿Qué importancia juegan los operadores sobreyectivos en nuestro pensamiento permanente, digamos? ¿Ya? Nosotros siempre estamos pensando en resolver ¿qué cosa? TU igual F. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber que T es sobreyectivo? Porque nos bastaría con que el espacio de llegada sea cerrado para saber que la imagen lo es. Bueno, si T es sobreyectivo, la imagen es todo el espacio y por lo tanto es cerrado. ¿Está claro? Pero aquí hay información complementaria, más fuerte todavía. ¿Que todo F tiene una solución? Exactamente. Cualquiera sea el F que ustedes tengan, siempre van a poder, saben a priori, o saben implícitamente de que el TU, la ecuación TU igual F, ¿qué pasa con ella? Siempre tiene solución, cualquiera sea F. Ahora, ¿quién es el U? Eso ya es problema de muchos otros cursos, digamos, pero lo que ya saben es que existe la solución. ¿De acuerdo? Hay que ver cómo invertir después del operador T. ¿De acuerdo? Bueno, el álgebra lineal está lleno de algoritmos para invertir matrices. ¿De acuerdo? Sí. Pero eso ya es otro problema. Bien, ¿cómo se usa entonces la equivalencia I2i? Lo que uno quiere probar es que un operador es sobreyectivo. Entonces, uno dice, pero esto es equivalente a 2i. ¿Es que 2i aporta algo para t? ¿Demostrar que t es sobreyectivo? Bueno, lo que dice este teorema es que sí, aporta mucho, que basta demostrar 2i para probar i. Y la pregunta que uno se puede hacer es que encontrar esta constante c ¿será más fácil que probar que t es sobreyectivo? Bueno, eso depende mucho de los problemas. Algunos t sí lo será y para otros no. Bueno, lo que yo les puedo afirmar, la experiencia muestra que efectivamente probar 2i es factible muchas veces y mucho más factible que probar que t es sobreyectivo. Ahora, ¿cómo uno encuentra esto? Entonces, ¿cómo uno encuentra esta constante c tal que se produce esa? Entonces, la idea es plantearse la ecuación, plantear la ecuación
T estrella de B igual G. Que una ecuación que se plantea en E', porque normalmente esta ecuación, TU igual F, es una ecuación en F. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Pero, bueno, no es tan importante eso tampoco, sino que nos planteamos la ecuación T estrella de B igual G. Ahora, en la práctica muchos operadores son cómodos. Son lo que se denominan operadores autoadjuntos o simétricos. Bueno, la noción de simétrico en dimensión infinita es más general que autoadjunto, pero usémosla por el momento. Que es solo el vocabulario que uno usa en dimensión finita. Entonces, la matriz igual a su adjunta, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa ecuación es más o menos la misma que la original. ¿Se dan cuenta o no? Es la misma. TB igual G, le estamos llamando de 8 con otras letras nomás, la incógnita y el lado derecho. Pero en el fondo, si lo operador tres puntos, esta es la misma ecuación. ¿Ya? Entonces, uno se plantea esta ecuación con G cualquiera. Y se dice a sí mismo entonces yo planteo la ecuación y me digo a mí mismo, suponga que B es solución. O sea, supongo que tiene solución, sin encontrarla, ni mucho menos. Suponga que B tiene solución y trato de probar que la norma de esa solución, que supongo que existe, está acotada por una constante C veces el lado derecho G con C independiente de la función B original. O sea, lo que trato de hacer es estimar la solución en lugar de qué cosa, de encontrarla. ¿Está claro? A ver, probar que T es sobreyectivo es probar qué cosa. Pero cualquier F siempre puedo encontrar qué cosa, U, que es encontrar la solución. ¿Está claro? 2i, ¿qué significa? Que en lugar de tratar de encontrar la solución, lo que hago es qué cosa. Supongo que hay una solución y trato de demostrar que necesariamente qué pasa con esa solución. Está acotada por el lado derecho. ¿Se dan cuenta la técnica de la dualidad? Esa cuestión en ninguna parte del mundo, ni un filósofo, ni un médico, ni un escritor, ni nadie, ni un ingeniero, se le puede haber ocurrido esa cuestión. ¿Están de acuerdo o no? De que en vez de encontrar la solución, lo que uno hace es qué cosa. Que si existe la solución, entonces ¿qué pasa con ella? Está acotada por los datos. Bueno, esa es una conclusión o un corolario que uno saca como herramienta práctica del uso o de mirar el mundo que nos rodea de manera dual. ¿Me explico? ¿Es bien impresionante o no?
Esto se llama la técnica de las estimaciones a priori. Técnica de la estimación o las estimaciones a priori. ¿Por qué se llamará así? Estimaciones a priori. A priori es una palabra griega que significa antes de. Antes de existir, uno demuestra qué pasa con ellas. Que están estimadas, claro, están acotadas. Una técnica de estimación a priori, ¿qué significa? Significa que antes de mostrar que existen, uno prueba qué cosa. Que sí existen necesariamente como están acotadas. O sea, si uno dice, supongo que es solución, entonces necesariamente tiene que estar acotada con los datos. ¿Ya? Bueno, esta simple frase o esta técnica es el resultado de usar dualidad, de pensar las cosas de manera dual, como dicen los matemáticos. ¿Ya? Como digo, este tipo de formas de pensar y que están demostradas a través de teoremas bien precisos y claros, y que te demuestran de que encontrar la solución, cualquiera sea el lado derecho, es equivalente, ¿no es cierto?, a demostrar que si la solución existe, entonces está acotada. Esa cuestión ha tenido que pasar miles de años para que emerja como herramienta válida de razonamiento. ¿Está claro? No sé, a mí me impresiona y me gustaría que ustedes también sientan esa emoción de la potencia que hay detrás del pensamiento matemático. ¿Ah? Bueno, pero no caigamos en la filosofía. ¿Ya? Bueno, dejemos aquí el teorema 3 sobre los operadores acotados, lo enunciamos mañana y comenzamos a hacer las demostraciones. ¿Les parece? Sí. Y entonces, bueno, estoy a su disposición para responder todas las preguntas que tengan sobre la clase, ya sea de carácter técnico o filosófico. Ustedes me dicen, a menos que no tengan muchas dudas. Profe, de carácter técnico, Sí. he estado viendo los videos, las repeticiones de las clases, Sí, y la pizarra en los videos no se alcanza a ver muy bien. a miércoles, ya. Eso ha sido culpa mía, yo... Para ponerle más zoom a la grabación o algo así. Ya, yo hoy día conseguí un trípode nuevo y tengo puesta la cámara mucho más cerca de la pizarra, con lo cual yo pienso que debería salir mejor. Me habían hecho esa observación en la clase anterior y justamente lo estoy tratando de corregir en esta clase. Ya. De modo que este nuevo video debería resolver ese problema. Pero por supuesto yo les pido que cualquier cosa me lo dicen nuevamente, ¿ya? Mañana, porque a ver si puedo subir la clase esta noche, ¿ya? Perfecto. Bueno, ustedes me dicen si tienen más. Sí, Juan Carlos. En el punto 3, de la parte derecha de la pizarra, la última línea dice la imagen de estrella. ¿Qué dice después? Es cerrada. Ah, ok. Entonces está un poquito chiquito de acá y como que Sí. se ve como un C. Imagen de estrella es cerrada. Ya, pero era interpretable acá. Perfecto.
yo, además de la lista de ejercicios, les quiero dejar una tarea que es pensar sobre esta técnica de las estimaciones a priori, ¿ya? Sobre lo que conversamos en la nota al final, de que cómo efectivamente este mecanismo de la dualidad, esta forma de pensar las cosas de manera dual, permite justamente transformar el poder resolver una ecuación T igual F, o cualquiera sea F, o sea, demostrar que T es sobreyectivo, en este artificio intelectual que consiste en decir, mire, yo supongo que tengo una solución, bueno, es con el operador dual, pero para simplificar las cosas, piénsenlo en un operador autoadjunto, y lo único que trato de mostrar es que si la solución existe, entonces acotar. ¿De acuerdo? Se fijan ustedes que además, como que uno mezcla lo que es puramente algebraico, que es que T es sobreyectivo, ¿no es cierto?, que es una propiedad única y exclusivamente algebraica, con una propiedad de análisis, que es demostrar de que las soluciones están acotadas. Que una propiedad de espacio al menos métrico. ¿De acuerdo? O sea, hay una cuestión topológica que se combina con la parte algebraica perfectamente. Para ser equivalente. ¿Ya? Wow. No, sí, es bien guau. Tú has usado la palabra que, bueno, yo no he querido usar porque estoy poco acostumbrado a ella, ¿de acuerdo? Por una diferencia de edades. Pero efectivamente es emocionante. Yo uso más bien la palabra emocionante. ¿Ya? O sea, esto genera una emoción en el matemático. Que se la quiero transmitir, o compartir, mejor dicho. ¿Ya? Bueno, disfrútenla, pues. Que emocionado, la verdad. ¿Cómo pudieron llegar a esto? Claro. Uno se dividió pensar en cómo, no sé, subsistir el día a día, a pensar en la dualidad para resolver problemas. No sé, me parece un tanto asombroso, ¿no es cierto? Bueno, toda esta cuestión comienza en... Bueno, no sé si comienza ahí, pero... en la escuela alemana de matemáticas que buscaba los fundamentos, estamos pensando en Hilbert y un poco antes de Hilbert, ¿no? Que empezaron a buscar los fundamentos de las teorías matemáticas. Profesor, Sí. igual toda esta clase estaba pensando qué tanto sentido podría tener pensar todo esto como estos problemas en tema de la dualidad con los espacios duales topológicos y no algebraicos. Como qué tanto más fuerte es pensar en operadores lineales continuos. Bueno, es mucho más fuerte, claro. Yo diría, o sea, es mi opinión. El concepto básico del análisis es la continuidad. Y Hausdorff axiomatizó la topología pensando en cómo definir funciones continuas en espacios topológicos. Y lo que hay detrás de los espacios topológicos es la noción de continuidad, y eso es lo más importante, de modo que esa es la gran diferencia, diría yo, entre la topología y el álgebra o lo algebraico. Lo algebraico lo inicia más bien Cantor, ¿no es cierto?, con intentar axiomatizar la teoría de conjuntos y su teoría de los cardinales, tratar de distinguir entre cosas infinitas, digamos, ¿ya?
Y la topología viene un poco después, a pesar de que, bueno, hay apenas 20 o 30 años de diferencia, digamos. Ahora, las peleas entre ellos al comienzo fueron tan brutales que el pobre Cantor se volvió loco, ¿ya? No soportó el estrés que significaba de que no recibir el reconocimiento de sus pares, o ni siquiera el reconocimiento, sino que ni siquiera el aceptar que las cosas que él estaba diciendo tenían un sustento matemático fuerte, digamos, ¿no? Se sintió discriminado y la gente no creía en él. ¿Ah? Pobrecito. Fue duro para él, claro, fue demasiado duro, creo yo. Aunque él nunca lo quiso reconocer así de manera muy explícita, digamos, pero claro, se volvió loco y todo. Ahora, la persona que aglutinó a todo este mundo de pensadores matemáticos y que trataron de ir a las sagradas escrituras de la matemática, a los fundamentos originales, fue Hilbert. Fue él el que los convenció a todos de que había que tratar de buscar una axiomática independiente de la mente del ser humano. Ahora, esa cuestión yo creo que él mismo terminó convencido que no existía y fue poco a poco desechándola a la vista de que finalmente todo toma sentido en la medida que se puede aplicar y que la mejor axiomática es aquella que conduce a las mejores aplicaciones o a lo que permite entender mejor el mundo que nos rodea. Profe, Sí. pero esa concepción de la axiomática es un poco más madura después del teorema de Gödel. Exactamente. Bueno, eso es lo que iba a decir. Disculpa. Sí. Y Gödel vino como a destruir un poco el sueño del Hitler en cierto sentido. Exactamente, claro. En todo sentido, diría yo. Claro. Y fue la postura de Poincaré, de Jean-Claude Poincaré, la que se terminó imponiendo en el siglo XX, que era una visión más práctica de la matemática. Y que es la que trato de transmitir ahora, ¿se fijan? De que los resultados más abstractos de la matemática, tratar de buscarle rápidamente un asidero aplicado, ¿ya? Que sepamos bien siempre cuál es el norte, hacia dónde vamos, qué queremos resolver, cuáles son los problemas que vamos a enfrentar, cuáles son las interacciones que queremos abordar en el futuro, en qué comunidades científicas queremos establecer amistades, grupos de trabajo, interdisciplinarios. Todo eso lo tenemos en mente los matemáticos hoy en día, cosa que históricamente no ha sido tan así. Al contrario, los matemáticos siempre se han aislado un poco, digamos, si no bastante. Es un trabajo poco conocido, yo creo, al menos acá en Chile. Sí, muy poco conocido. No, en todas partes del mundo, no solo aquí en Chile. Falta mundo entonces. Sí, falta buscar un entendimiento de la matemática que sea más globalizado en el sentido de abarcar el resto de la forma de pensar, ¿no? Bueno, profesor, Bueno, lo dejo. Gusto por sí. la conversación y por la clase.
No, el gusto es mío y yo soy el agradecido de tenerlos como estudiantes, ¿ah? Un privilegio. Caleta, muchas gracias. Bueno, entonces será hasta mañana y bueno, quedan con la tarea de seguir haciendo la matemática una forma de pensar y un estilo de vida. Lifestyle. Abrazo. Chao, profe. Chao, chao, que estén muy bien, ¿ah? Un abrazo. Igual. Chao, profe, nos vemos mañana. Chao, chao, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, Valentina, que estén muy bien. Gracias. Nos vemos mañana, gracias a ustedes.